He vivido toda mi vida en la sombría alcaldía de Iztapalapa, en la zona oriente de la Ciudad de México. Hace ya muchos años, asistí al Vía Crucis que se lleva a cabo en el Cerro de la Estrella durante la Semana Santa. Curiosamente, la colonia, donde resido, está situada justo alrededor de ese cerro, originalmente conocido como Petle. Lo que puedo relatar es que aquí hay vecinos que participan en un ritual inquietante llamado Fuego Nuevo. Esa ceremonia se celebra en las profundidades de las cuevas del cerro. Aunque muchos lo consideran una tradición ancestral, hay quienes creemos que en realidad forman parte de una secta con oscuros propósitos. Se dice que en esos rituales buscan invocar a entidades aterradoras llamadas Simime, criaturas que según las leyendas son devoradoras de humanos y sirven a una diosa antigua conocida como la mariposa de obsidiana, vinculada a la muerte y a la oscuridad. Desde joven, se hablaba de esas cosas y la curiosidad por descubrir si eran reales me llevó a cometer un acto temerario. Decidí aventurarme de noche al panteón civil que se encuentra dentro del cerro. Había escuchado que de las tumbas abandonadas emergían orbes de fuego que volaban hacia la cima del cerro. Así que una noche, alrededor de las 8, me dirigí al panteón y me senté a esperar. No tenía miedo. Hasta ese momento, nunca había experimentado nada paranormal. Las horas pasaron. Las 8 se convirtieron en 10. Luego llegó la medianoche, y antes de darme cuenta, ya eran casi las 3 de la madrugada. El sueño me vencía, así que decidí marcharme. Mientras caminaba hacia la salida, noté algo extraño. No estaba solo. Una joven vestida con una blusa roja y falda azul estaba sentada sobre una de las tumbas. Me llamó la atención, ya que conocía la zona y sabía que una mujer sola a esas horas corría peligro. Sin acercarme demasiado, le hablé en voz alta. «Disculpa, ¿estás bien? No deberías estar aquí a esta hora». Ella giró su rostro con una expresión de confusión, se levantó y comenzó a caminar hacia mí. Pensé que tal vez me pediría ayuda o compañía, pero al mirarla mejor, me di cuenta de algo aterrador. No tenía pies, flotaba apenas sobre el suelo. Un viento gélido sopló con fuerza y me arrancó la gorra. Entré en pánico y salí corriendo sin mirar atrás. Cerca de mi casa, todavía agitado, choqué con un anciano en una esquina. No lo vi venir. Me disculpé, lo ayudé a levantarse y le ofrecí acompañarlo, pero él me dijo que no iba a casa, que su destino no quedaba lejos y que podía llegar solo. Solo me pidió que tuviera más cuidado. Al llegar, mi madre me preguntó por qué había tardado tanto. Le conté lo que había visto en el panteón. Me regañó de inmediato. Me dijo que los muertos no toleran la curiosidad, que andar provocándolos no era buena idea, pero agregó algo más que me dejó helado. «Hay algo peor que los fantasmas», me dijo. Yo le pregunté a qué se refería. «A él le gustan los curiosos», me respondió con seriedad. «Son sus presas favoritas. Sabe cómo engañarlos para robarles el alma». Pensé que estaba exagerando, no se lo dije, pero así lo sentí. Una semana después, mientras regresaba de visitar a un amigo en Itacalco, tomé la línea 8 del metro. En la estación Atlalilco, se subió una mujer de rostro atractivo de unos 30 años. Era muy hermosa, y sin querer me quedé viéndola. Al notar mi mirada, vino a sentarse justo al lado mío. Solo faltaban 2 estaciones para que yo bajara. Así que fingí no notarla. Pero cuando el tren llegó a mi estación, ella se levantó y bajó conmigo. Me quedé un momento parado, esperando que se alejara. No quería que pensara que la estaba siguiendo. Pasaron unos 5 minutos y entonces salí. Ya estaba oscureciendo y mientras caminaba hacia mi colonia, me di cuenta de algo inquietante. La misma mujer del metro iba a unas calles delante de mí. Caminaba más lento que yo, así que inevitablemente la iba a alcanzar. Para evitar un malentendido, crucé a la otra banqueta. Cuando pasé junto a ella, me habló. Me preguntó si la estaba siguiendo. Me puse nervioso, pero le respondí con sinceridad que no, que simplemente vivía en una colonia cercana. Mencioné mi calle. Ella sonrió y me dijo que su casa estaba en una colonia más arriba, en la zona del cerro.
Luego me pidió algo que me descolocó, que la acompañara. Dijo que nunca había llegado a su casa de noche y que la calle era peligrosa. No pude negarme, era hermosa, y además, la petición sonaba razonable. Me crucé la calle y comencé a caminar a su lado. Ya no íbamos por mi ruta habitual, pero conocía bien la zona. De hecho, caminábamos por una calle donde vivía un amigo mío. Justo lo vi afuera de su casa, cambiando el foco de la entrada. Lo saludé con la mano, y él me miró con extrañeza, como si no creyera lo que estaba viendo. Entonces me llamó. «Oye, ¿me echas la mano un segundo con la mesa?», dijo señalando una mesita de plástico donde se había subido. Le dije a Mina, la mujer que me esperara, que sería un momento crucé para ayudar a mi amigo, sin pensar demasiado. Cuando llegué con él, me tomó del brazo con fuerza y me preguntó si estaba borracho o si me había metido algo. «¿Qué? ¿Por qué me dices eso?», le pregunté confundido. Entonces me soltó una frase que me heló la sangre. «A esa anciana le falta un ojo. Vas caminando con una bruja». Me quedé paralizado. Él no me dejó reaccionar. Me jaló hacia su casa y me dijo: «No voltees, ni se te ocurra voltear». Entramos rápido. Cerró las cortinas y llamó a su esposa. Le pidió 2 cervezas. Me dijo: «Te acabas de salvar de una muerte segura». Cuando su esposa trajo las bebidas, nos preguntó qué había pasado. Él le respondió sin rodeos: «Por poquito una bruja lo lleva al cerro. Ya estaría hirviendo en una olla si no lo detengo». Ella se persignó de inmediato y me ofreció algo de comer para el susto. Le agradecí, pero le dije que con la cerveza estaba bien. Nos quedamos platicando un buen rato. Le confesé que jamás imaginé que las brujas usaran el metro. Me respondió que no es que lo necesiten, pero que lo hacen porque es la manera más fácil de encontrar víctimas que engañan a la gente, justo como me pasó a mí. Le pregunté si creía que los demás pasajeros también se habían dado cuenta de lo que era en realidad. Me dijo que tal vez sí, pero que nadie dice nada. A muchos les da miedo meterse con brujas porque esas cosas no perdonan a los que se entrometen. Luego me contó algo más personal. Me dijo que a su hermano lo mataron las brujas en 1975, cuando eran niños. Una de ellas se hizo pasar por su madre. Engañó a su hermano para que saliera de la casa y la siguiera hasta la cima del cerro. Él lo vio todo. Sabía que no era su madre. Sabía que era una bruja, pero no hizo nada. El miedo lo paralizó. Tenía apenas 5 años. Cuando sus padres notaron que el niño no estaba, comenzaron a buscarlo desesperadamente. Él contó lo que había visto, pero nadie le creyó. Pasaron 10 días antes de encontrar algo. Un vecino halló uno de los tenis del niño en una zona alta del cerro. Nunca apareció el cuerpo. Las brujas se lo comieron, dijo con seguridad. Aprovechando que ya hablábamos de cosas raras, le conté lo que me había pasado en el panteón. Cuando vi a una muchacha flotando me dijo que eso no era raro. En Iztapalapa, ver fantasmas es normal, sobre todo los de las víctimas del terremoto del 85. Explicó que muchos murieron de forma tan repentina que ni siquiera se dieron cuenta de que estaban muertos. Me impresionó todo lo que sabía. Así que le pregunté si conocía algo sobre sectas satánicas que hacían rituales en las cuevas del cerro. Me dijo que había escuchado cosas, pero que no podía asegurar que fueran ciertas. Lo único que sabía con certeza era que cuando buscaron a su hermano por esa zona, encontraron señales claras de brujería: animales muertos, vasijas con sangre, restos quemados. También me contó que en una ocasión conoció a un santero, que le dijo que el Cerro de la Estrella es uno de los 3 lugares con más energía espiritual del mundo. Por eso, según él, muchas sectas lo eligen para sus rituales. Mi amigo me confesó que el santero, que conoció una vez, asistió a una reunión de una secta en lo alto del Cerro de la Estrella. Le dijo que no eran solo rumores. Aquellas sectas sí llevaban gente para sacrificar. Afirmó que en esos rituales invocaban criaturas que no eran de este mundo, seres hambrientos de carne humana. Dijo que esas bestias eran como perros salvajes y que destrozaban todo lo que se les ofrecía. Seguimos platicando un buen rato. Cuando me di cuenta, ya casi era medianoche.
Nos asomamos por la cortina para ver si la bruja aún rondaba por ahí. Por suerte, ya no estaba. Le agradecí a mi amigo por todo y me despedí. En el camino de regreso a casa, me encontré con el mismo anciano con el que había chocado días antes. Lo saludé, y él, como siempre, me respondió de forma amable. Ese señor era demasiado agradable. Siempre me daba buena espina. Llegué a casa y no mencioné nada sobre la bruja. Solo dije que había estado con un amigo. Mi madre me notó raro. Me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que sí, que no se preocupara, y le pedí que se fuera a dormir. Pasaron 2 semanas. Una noche, al salir del metro, un tipo miserable se me acercó, me encajó un cuchillo y me exigió todas mis cosas. No puse resistencia. Le entregué todo sin decir palabra. Aún así, intentó herirme. En el forcejeo, terminé defendiéndome y él murió con su propia arma. Agarré lo que me había quitado y eché a correr. Aún me faltaban algunas calles para llegar a casa cuando, de la nada, me encontré con el anciano. Se detuvo frente a mí. Me miró fijo. ¿Puedo borrar lo que acaba de pasar de tu mente?, me dijo con voz tranquila. Me quedé confundido. ¿De qué está hablando?, le pregunté. Sonrió. Una sonrisa leve, perturbadora. Puedo ver a través de tus ojos. Sé que hay una mancha negra en tu corazón, pero puedo ayudarte a borrarla. Quise saber quién era realmente. No me contestó directamente, solo dijo: la culpa es un costal de ladrillos. No tienes por qué cargar con eso, después de todo te defendiste. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Ese anciano no era una persona común. Volví a preguntarle quién era. Tengo muchos nombres, dijo con una voz que sonó antigua. Puedes llamarme como tú quieras, eso no importa. Lo que importa es que puedo ayudarte a olvidar. Dijo que podía despertarme al día siguiente sin recordar nada, que no tenía que vivir atormentado por la culpa de haber matado a un delincuente, solo tendría que pagar un pequeño precio. Una parte de tu alma, dijo como si fuera cualquier cosa. No toda, solo un fragmento. Borrar la memoria no cuesta tanto. Yo dudaba. Le pregunté qué pasaba si me negaba. Él guardó silencio. Luego, levantó la mirada. Sus ojos no tenían brillo, estaban muertos. Entonces me preguntó si de verdad quería que mi madre sufriera al enterarse de lo que yo había hecho. Le respondí que ella nunca tenía que saberlo, que no diría nada, que fingiría que nada había pasado. Él sonrió otra vez. Estoy orgulloso de ti, me dijo con frialdad. Puedes irte de todas formas. Ya tienes un lugar esperándote en el infierno. Se dio la vuelta y se fue. Y fue entonces cuando lo vi. Su sombra tenía cuernos. El viejo tenía razón. Ocultar lo ocurrido a mi madre era una mala acción. Me sentí sucio. Me quebré. Esa misma noche hablé con ella entre lágrimas. Le conté todo. Le dije que no quise matar a nadie, que no tenía otra opción, que fue él o yo. Mi madre me entendió, no me juzgó, pero tampoco fui a la policía. Nunca más volví a ver al anciano, aunque algunos vecinos dicen que sí lo han visto. Y yo sé quién era. Puede parecer una locura, pero tiene sentido. Ese cerro, ese lugar. Todos saben que Lucifer fue un ángel, el más hermoso. Le decían la estrella de la mañana. Y hay una vieja historia sobre el cerro de la estrella. Dicen que una estrella de obsidiana cayó desde el cielo. La obsidiana es negra, una estrella negra, un ángel caído. En el 2001 trabajaba por la colonia Aizotla, cerca de lo que fue la refinería de Azcapotzalco, en una empresa de transporte especializada en artículos de tocador. Era viernes y ese día salimos temprano, alrededor de las 2 de la tarde. Como no quería llegar tan pronto a mi casa, decidí pasar a visitar a un amigo que vivía por la colonia Roma. Nos pusimos a platicar de 1000 cosas, y sin darnos cuenta, se nos fue el tiempo. Cuando vimos el reloj, ya eran casi las 11 de la noche. Me despedí de inmediato, pero él se ofreció a llevarme hasta el metro Chabacano, ya que de todos modos tenía que pasar por su trabajo.
Es programador y debía recoger algo por la zona de Tlalpan. Subimos a su carro y al llegar a Chabacano no me dejó. Entré a la estación y tomé la línea que va de Garibaldi a Constitución. Me subí al vagón delantero y ocupé un asiento individual. Noté que solo íbamos 4 personas dentro. Saqué un libro sobre la conquista de México de William Prescott, el cual llevaba forrado con papel periódico para protegerlo, y me puse a leer. Me concentré tanto en la lectura que no noté en qué estaciones paraba, ni quién subía o bajaba. Fue hasta la estación Apatlaco que se subieron 3 mujeres. Una de ellas cargaba a un niño de no más de 3 años. Lo primero que llamó la atención fue que entraron riendo a carcajadas, tan fuerte que hasta un monje habría volteado. 2 de ellas se sentaron a mi izquierda en el asiento doble, y la que llevaba al niño se puso justo enfrente de mí. Eran mujeres realmente atractivas, de piel muy clara, ojos verdes y un cabello casi rubio, largo y brillante. De pronto, la que parecía más joven me sonrió y me dijo: «Oye, ¿está bueno ese libro?» «Sí, está muy interesante», le respondí. «Es de William Prescott, ¿verdad?», me preguntó y me sentí sorprendido. «Sí, es bueno», dije. «Pero ¿sabes cuál es mejor? El de San Cipriano. Deberías leerlo. Si quieres, vamos a mi casa y te lo presto». Volteó con la que llevaba al niño y le dijo: «¿Verdad, mamá, que lo invitamos?». La señora solo asintió con la cabeza sin decir una sola palabra. En eso llegamos a la estación Escuadrón 2011, y subieron 3 muchachos y una chica. Al principio, iban caminando hacia los asientos vacíos, pero al ver a las mujeres con las que yo hablaba, cambiaron de rumbo, y se quedaron cerca de la puerta que da a la cabina del conductor. Noté que me miraban con extrañeza, cuchicheaban entre ellos y después miraban a las mujeres. Yo seguía conversando con ellas, insistían en que las acompañara, pero me negaba con la excusa de que al día siguiente tenía que trabajar. Cuando llegamos a la estación Iztapalapa, se levantaron para bajar y una de ellas antes de irse me dijo: «Pero nos vamos a volver a ver, ¿verdad?». Se bajaron y al cerrarse las puertas el tren arrancó. En ese momento los jóvenes que habían subido en escuadrón se acercaron y se sentaron junto a mí. Uno de ellos me preguntó: «¿Por qué estabas hablando con esas mujeres?». Sorprendido respondí: «¿Por qué lo dices?». La chica del grupo me miró extrañada y dijo: «¿De verdad no viste lo feas que estaban y el perro ese horrible que traía la más gorda parecía salido del infierno?». Me quedé sin palabras. Yo no vi ningún perro, y para mí todas ellas eran muy guapas. Entonces una señora que venía sentada al otro extremo del vagón se acercó y con toda seriedad nos dijo: «A señor se lo querían llevar esas brujas». Volteó hacia mí y añadió: «Te salvaste, joven. Esas son brujas que cazan, incautos en el metro. Se los llevan al Cerro de la Estrella y ahí los ofrecen. ¿A poco no has oído hablar de los cuerpos que han encontrado cerca de la cueva del...? Pues esas son las que se los llevan». En la siguiente estación, la señora se bajó y tanto los muchachos como yo nos quedamos en silencio procesando lo que acabábamos de vivir. A lo largo de mi vida he escuchado incontables leyendas, relatos y experiencias paranormales. Aunque muchos de ellos me parecieron fascinantes, jamás creí que fueran reales. Siempre pensé que eran producto de la imaginación o de creencias populares, y que quienes los compartían solo buscaban llamar la atención. Pero hay cosas que uno no logra entender hasta que las vive en carne propia. Basta con tener una sola experiencia sobrenatural para que tu visión del mundo cambie por completo. En mi caso, siempre escuché historias sobre La Llorona. Desde pequeño me aterraban los relatos que contaban los adultos, pero con el tiempo dejé de tenerles miedo. Al crecer me volví escéptico y llegué a pensar que todo era una exageración. Sin embargo, una noche algo ocurrió, y esa figura pasó de ser una leyenda a una presencia muy real para mí. Primero me presento. Me llamo Miguel y vivo en una colonia de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Lo que voy a contarles sucedió en una noche de junio del 2017, justo en esa temporada en la que la primavera le da paso al verano.
Por las mañanas hacía un calor insoportable, pero en las tardes y noches caían lluvias que refrescaban el ambiente. Para mitigar el calor, mi hermano y yo comenzamos a dormir en la sala de la casa. Esa parte de la vivienda cercana a la calle resultaba más fresca gracias a las corrientes de aire que entraban por las ventanas. En esos días, una señora muy querida de nuestra comunidad, a quien conocíamos como Doña Lucía o Lucita, de cariño, enfrentaba serios problemas de salud. Ella era muy activa en la iglesia, donde ayudaba como ministra extraordinaria de la comunión durante las misas. Esa noche en particular había llovido intensamente. Después de cenar café con leche y pan, mi hermano y yo nos acomodamos para dormir. Él en la cama y yo en el sillón, que uníamos para estar más cómodos. Me dormí casi de inmediato, pero mi hermano se quedó despierto usando su celular. Ya entrada la madrugada me despertó sacudiéndome con desesperación. «Miguel, despierta», me dijo alarmado. «¿Qué pasa?», le respondí somnoliento. «Solo se escuchan los perros». No, escucha bien. Algo raro está pasando allá afuera». Efectivamente, todos los perros del vecindario ladraban como si algo los alterara. Intenté calmarlo. «Debe ser algún gato o un animal callejero», le dije. «No es para tanto». Pero él insistía con los ojos muy abiertos por el miedo. «No, Miguel. Escuché un lamento horrible, muy largo. Creo que era la Llorona. Estoy seguro de que fue ella. Los perros también lo sienten». En ese momento, mientras intentaba tranquilizarlo, me di la vuelta para seguir durmiendo. Pero justo entonces lo escuché yo también. Un lamento largo, estremecedor, que se mezclaba con los ladridos. Era un sonido profundo y cargado de dolor, como nada que hubiera oído antes. Mi cuerpo reaccionó de inmediato. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y mi piel se erizó por completo. Quise mantenerme escéptico, buscar una explicación lógica, pero había algo en ese llanto que rompía con todo lo racional. Era como si un instinto primitivo me dijera que aquello no era normal. Poco después, el lamento volvió a escucharse, esta vez mucho más cerca, como si estuviera justo afuera de nuestra casa, apenas separada por unos centímetros de pared. Fue aterrador. Sin pensarlo, mi hermano y yo nos cubrimos por completo con las sábanas y nos abrazamos como cuando éramos niños, y algo nos asustaba. Con el paso de los minutos, el llanto se fue alejando poco a poco hasta perderse entre los ladridos, que no cesaron sino hasta mucho después. Esa noche no pudimos volver a dormir. A la mañana siguiente nos dimos cuenta de que no fuimos los únicos. Varios vecinos comentaron haber escuchado lo mismo. El tema se convirtió en la conversación principal durante varios días. Para nuestra tristeza, el domingo siguiente nos enteramos de una noticia que entristeció a toda la comunidad. Doña Lucita, la misma señora que todos queríamos por su bondad y entrega en el templo, había fallecido el sábado por la noche. Aunque no llegamos a ser amigos cercanos, su fallecimiento nos impactó profundamente, ya que siempre se mostró amable con nosotros y nos saludaba con afecto. En ese momento no relacioné su partida con lo que habíamos vivido unas noches antes, pero conforme avanzaba el día, esos pensamientos empezaron a rondarme la cabeza. Comencé a sospechar que tal vez lo que escuchamos fue una advertencia de la Llorona anunciando la tragedia que estaba por suceder. Recordé entonces todo lo que había leído y escuchado sobre ella. Muchas personas aseguran que sus apariciones están asociadas con desgracias o muertes inminentes. Según lo que he investigado, los relatos sobre la Llorona existen desde antes de la llegada de los conquistadores a estas tierras, y a lo largo de los siglos se han compartido infinidad de testimonios que la describen como una figura que se manifiesta justo antes de eventos trágicos. Por ejemplo, he leído relatos que afirman que la madrugada del jueves 19 de septiembre de 1985, horas antes del devastador sismo que sacudió la Ciudad de México, se escucharon sus lamentos en distintos puntos de la capital. También hay quienes aseguran haberla oído en los primeros meses del 2020, poco antes de que comenzara la pandemia por COVID-19 en nuestro país.
Desde aquella noche de junio de 2017 que viví junto a mi hermano, yo personalmente no he vuelto a escuchar ese espeluznante lamento. Sin embargo, mi madre me contó algo que le sucedió no hace mucho, y que también está relacionado con La Llorona. Ella trabaja en una tienda soriana. Y una noche, cuando ya habían cerrado al público y se quedaron algunos compañeros del área administrativa para terminar trabajo pendiente, comenzaron a oír un lamento dentro de la tienda. Lo más perturbador fue que no venía de la calle. Parecía resonar entre los pasillos del supermercado, como si la presencia estuviera ahí mismo con ellos. Asustados, salieron a revisar acompañados de los guardias de seguridad, pero no encontraron a nadie. Tan grande fue el susto que decidieron salir a la calle, totalmente aterrados. Lo más inquietante fue que días después falleció la madre de uno de los empleados del área de electrónica. Como mencioné antes, yo no he vuelto a oír a La Llorona desde aquella vez, pero mi hermano sí. En los últimos días de diciembre de 2022, se quedó dormido en la sala luego de ver películas hasta tarde. Ya en la madrugada, lo despertaron los ladridos y aullidos de los perros del vecindario, incluidos los nuestros. Entonces escuchó nuevamente el lamento de La Llorona. Asegura que sonaba exactamente igual a la primera vez que lo oímos juntos, aunque esta vez parecía más lejano, como arrastrado por el viento. Afortunadamente, no fue tan traumático como la vez anterior, y logró dormir después de un rato. Al día siguiente nos contó lo ocurrido, y varios vecinos confirmaron haber oído lo mismo esa noche. Lo más desconcertante fue que al día siguiente nos enteramos del fallecimiento de la mamá de la señora, que le corta el cabello a mucha gente en la comunidad. Después de todo lo que hemos vivido, y al escuchar tantos relatos similares, estoy convencido de que La Llorona no aparece por casualidad. Su lamento es una advertencia, un presagio de que algo malo está por suceder, y eso es profundamente angustiante, porque no sabes quién será la siguiente persona en partir. Debo confesar que antes no creía en estas cosas, pero después de lo vivido, no tengo duda de que su lamento anuncia tragedias. Me aterra volver a escucharla y solo espero no vivir nunca más algo parecido. Jamás podré olvidar aquellos años que pasé viviendo en Iztapalapa, específicamente en el Cerro de la Estrella. Hoy en día radico en San Diego, pero desde allá sigo escuchando su programa. Cuando era niño tenía un pequeño grupo de amigos con quienes solíamos reunirnos casi todos los días. Crecimos juntos en la colonia El Manto. Éramos Adrián, Edgar, Sergio, Alberto, El Jeruero, Rodrigo, Javier y yo. Todos teníamos entre 14 y 15 años. Conejo Negro, ¿te puedo pedir un favor? Cuando vayas a compartir este relato, ¿podrías avisarme? Me gustaría decirles a mis amigos para que puedan escucharlo. De vez en cuando nos íbamos a un punto del cerro que era sorprendentemente tranquilo, muy limpio y hasta cuidado. Alguien, quién sabe cómo, había llevado un par de bancas allá y parecía un pequeño mirador. Detrás había árboles y al frente un claro con algunas rocas grandes que usábamos como asientos. Uno de mis amigos incluso nos mostró una especie de escondites, piedras huecas o falsas donde se podían guardar cosas. Alguna vez llevé la tarea para hacerla allí. Sergio tenía una radio de pilas que a veces llevaba para escuchar música. Jugábamos cartas, charlábamos, uno de ellos fumaba, pero solo lo hacía en ese lugar. Algo que disfrutábamos mucho era usar unos binoculares que el tío de Rodrigo, que era militar, le había regalado. Con ellos observábamos las calles desde arriba, nos turnábamos para pararnos sobre una piedra y escanear el vecindario. No era fácil llegar a ese punto del cerro, pero el tío de Rodrigo lo conocía perfectamente. De hecho, fue él quien lo llevó la primera vez y le enseñó a usar los binoculares. Así comenzó esta historia. Ese día estábamos emocionadísimos por un clásico de fútbol. Queríamos verlo juntos por televisión, pero algo falló y no pudimos. Entonces, a alguien se le ocurrió que lo escucháramos en la radio allá arriba, en nuestro lugar del cerro. Recuerdo bien que de todos el único que le iba al América era Javier. Siempre le echábamos carrilla por eso, pero esa vez él estaba tan seguro de que su equipo ganaría que nos retó. Propuso un castigo para el perdedor,
ya fuera él o nosotros. Quedamos en que debía ser algo justo, ni muy leve ni exagerado. Javier dijo, si gana el América todos se rapan, aceptamos. Nosotros dijimos, si ganan las Chivas, tú pasas la noche en el panteón. Él también aceptó. Ya no solo nos importaba el resultado del partido, sino el castigo que vendría. Marcador final. 2+1. Javier perdió. Tendría que pasar la noche en el Panteón Civil del Cerro de la Estrella. La verdad sí me pareció un castigo fuerte, pero también sentía curiosidad de ver si se atrevía. Rodrigo tenía un par de walkies que también le había dado su tío. Entre nosotros siempre pensamos que su tío trabajaba como vigilante del cerro, y Rodrigo no lo negaba. Lo interesante es que con esos radios podríamos mantener comunicación con Javier desde nuestro punto en el cerro, y sabes que lo hizo más emocionante, que desde donde estábamos podíamos vigilarlo y ser testigos si le ocurría algo. Si tú vives en Iztapalapa, y sobre todo en las colonias que rodean el Cerro de la Estrella, seguro conoces las historias del enorme panteón que hay ahí. No tengo tiempo ahora para contarlas, pero si este relato llega a publicarse y hay interés, con gusto lo haré más adelante. Mandamos a Javier a un punto donde había un poste de luz cercano para poder verlo aunque fuera de lejos. Le dimos uno de los radios y nos quedamos con el otro. Todo parecía bien planeado, excepto por un detalle muy importante. Si queríamos vigilarlo toda la noche, eso significaba quedarnos también en el cerro a oscuras. No era lo mismo subir de día que quedarse atrapado en la noche. Llevábamos música. El jeruero trajo unas cervezas. Al parecer todas eran para él, pero al final nos tocó de a una porque nadie más puso dinero. Acordamos que la noche del castigo empezaría a las 7 p.m. y terminaría a las 7 a.m., aunque sinceramente no pensábamos dejarlo tanto tiempo ahí. Le dijimos a nuestros papás que nos quedaríamos a dormir en casa de Adrián. Pensamos que algunos no los iban a dejar, pero al final todos logramos salir y subimos al cerro. Javier, por su parte, se adentró en ese mar de lápidas y tumbas del panteón. Nos manteníamos comunicados a través de los radios. Al principio, todo eran bromas y juegos, pero de pronto la voz de Javier cambió. Se detuvo a la mitad de una frase. Se cortó la comunicación por unos segundos y luego regresó, diciendo que estaba viendo algo extraño cerca de un poste. Las luces del cementerio acababan de encenderse y la noche estaba a punto de caer. Su tono de voz cambió. Sonaba realmente asustado. Pero como sabíamos que Javier solía exagerar todo, no le dimos mucha importancia. Al principio decía que a unos 20 metros, en una farola, vio algo parecido a una tela negra flotando. Primero pensó que era solo un trapo enganchado cerca de la lámpara, así que se acercó un poco para ver mejor. Debo admitir que nos empezó a poner nerviosos porque lo estábamos escuchando todo en tiempo real, cómo esquivaba tumbas, parches de pasto, mausoleos y hasta los ruidos que describía. De repente, nos dijo que sintió una especie de descarga eléctrica que le recorrió todo el cuerpo, de los pies a la cabeza. Luego nos aclaró que solo eran escalofríos, pero de los más intensos que había tenido en su vida. Años después, nos confesó que estaba convencido de que eso fue una especie de aviso, una sensación que lo preparaba para lo que iba a ver a continuación. Lo que describió fue perturbador. Sí, era una tela, pero en ella no había cuerpo, solo una cabeza. Un rostro humano claramente visible, montado de manera inexplicable sobre ese trapo largo, negro y desgarrado. No estaba colgado del farol, como pensó al principio, sino que se movía, se acercaba y alejaba levemente de la lámpara. Nos dijo que era el rostro de una mujer de piel morena, ya mayor. No sé si habría querido ver lo que él vio, porque de pronto se quedaba en silencio, como si no pudiera hablar. Le gritábamos que corriera, que le lanzara una piedra, pero parecía paralizado. Luego nos dijo que la cara era realmente espantosa. Tenía el cabello seco, gris, que ondeaba más que la tela misma. Movía la boca, la abría, sonreía, sacaba la lengua, cerraba los ojos y luego los abría de golpe, enormes, y siempre mirando directo hacia él, hasta que de la nada soltó un grito. Dejó presionado el botón del radio, así que escuchamos,
sus pasos, su respiración agitada y cómo corría alejándose del lugar. Al poco rato lo escuchamos detenerse para recuperar el aliento. Contó que esa cabeza con el trapo lanzado hacia él descendía rápidamente desde donde estaba. Aunque no lo siguió demasiado, Javier ya no quería mantener esa distancia tan corta entre ellos. Estaba completamente alterado y dijo que no sabía si tendría el valor suficiente para quedarse toda la noche allí. Y te digo algo, eso hizo que nos dieran aún más ganas de llegar al mirador para comprobar si lo que contaba era cierto o si lo estaba inventando para zafarse del castigo. Apuramos el paso, pero no solo por curiosidad. La noche ya se nos venía encima. Rodrigo, eso sí, venía preparado como si fuera a una misión. No sé si influido por su tío o por admiración hacia él, pero traía de todo: lámpara, baterías, de repuesto, cuerda, una navaja multiusos y por supuesto los binoculares y el radio. Y no era por esa noche en particular. Rodrigo siempre cargaba todo eso. El último tramo ya lo hicimos a oscuras. El cielo estaba completamente negro, pero la lámpara de Rodrigo fue una gran ayuda. Cuando por fin llegamos al punto, dirigimos la vista hacia el cementerio buscando a Javier. Como siempre, Rodrigo calibró los binoculares y justo entonces vimos que Javier había encendido una fogata. Gracias a eso pudimos ubicarlo fácilmente. Había elegido un lugar bien iluminado, lo cual fue conveniente tanto para él como para nosotros, que podríamos observarlo sin dificultad. Nos instalamos, nos turnábamos el radio y los binoculares, y todo marchaba tranquilo hasta que algo nos sobresaltó. Un golpe seco se escuchó detrás de nosotros entre los árboles. Al principio no supimos identificarlo. Luego sonó de nuevo, pero desde otro punto. Ya no era un solo golpe, sino varios, y no venían de un solo lugar. Parecían golpes de hacha, secos, contundentes, como de madera contra madera. Rodrigo, que tenía los binoculares en una mano y la lámpara en la otra, iluminó la zona. Apuntó hacia los troncos, pero no vio nada. Nosotros nos alternábamos entre mirar hacia donde él enfocaba y observar su rostro, esperando que dijera algo, que viera lo que nosotros no alcanzábamos a ver. No te voy a mentir, en ese momento, todos caímos en cuenta de algo. El castigo no solo era para Javier, nosotros también íbamos a pasar la noche en el cerro. Y por primera vez nos dimos cuenta de lo que eso realmente significaba. Rodrigo bajó de la piedra y se acercó a uno de los lugares desde donde provenían los golpes. Nos daba la espalda, pero de pronto se giró con el rostro desencajado y nos confesó, visiblemente inquieto, que acababa de recordar algo que su tío le había dicho, que por nada del mundo se acercara a ese lugar durante la noche. Por un momento, dejamos de pensar en Javier. El radio se había quedado en silencio como si algo hubiese cortado la comunicación. Pero la quietud no duró mucho. De repente, una risa se coló en la transmisión. No era la de ninguno de nosotros y mucho menos la de Javier. Rodrigo, con manos temblorosas, apagó el radio y también la linterna. Solo la fogata seguía encendida, iluminando tenuemente el mirador. Nos sentamos cerca del fuego sin hablar, esperando que el miedo no nos traicionara. Entonces, los árboles empezaron a caer. Escuchábamos los troncos romperse y desplomarse cerca, como si alguien o algo los estuviera derribando a propósito para que cayeran sobre nosotros. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración, intentando no hacer el menor ruido. De pronto los golpes cesaron. Todo quedó en silencio, un silencio tan denso que dolía en los oídos. Al igual que nosotros, del otro lado tampoco se oía nada. Fue entonces cuando a lo lejos escuchamos un grito solitario. Era Javier. Seguramente intentaba hablar por el radio. Rodrigo volvió a encender el aparato, pero en ese mismo instante, los troncos comenzaron a crujir nuevamente en la oscuridad, y después se escuchó una caída estrepitosa. Rodrigo esperó un poco, asegurándose de que no cayera otro árbol, y decidió ir a investigar. Bajó de la piedra con su lámpara en mano. No sé si lo hizo por valentía o porque estaba muy alterado, pero cometió el error de ir solo, sin pedir que alguien lo acompañara.
Por el radio solo se escuchaban gritos, pero no podíamos entender qué intentaba decirnos Javier. Sin Rodrigo, nos costó trabajo volver a encontrar con los binoculares la farola y la tumba donde había quedado, quien perdió la apuesta. La oscuridad era tan intensa en algunas partes que desaparecía completamente dentro de los lentes. Lo intenté yo, luego Edgar, después alguien más y al final, con algo de suerte lo volví a encontrar. Javier estaba ahí brincando y apuntando desesperado hacia un punto. Era extraño pensar que nosotros podíamos verlo a él, pero él solo podía confiar en que lo estábamos observando. Ni siquiera creo que pudiera reconocer desde su posición el lugar exacto del cerro donde nosotros estábamos. La noche era demasiado oscura. No podíamos pedirle que se calmara porque mantenía apretado el botón del radio y solo lo escuchábamos a él sin que nos permitiera responderle. Poco a poco comenzamos a entender lo que trataba de mostrar. Confieso que nos costó enfocar lo que él señalaba. A unos 30 pasos de donde estaba, un pedazo de tela flotaba cerca de una lámpara encendida. Lo vi claramente yo, y también Adrián. Los demás no lo alcanzaron a ver a tiempo porque desapareció al poco rato. Lo que vimos fue algo que desafiaba toda lógica, una cabeza sin cuerpo suspendida en el aire, de la que colgaba un trapo que se agitaba con el viento. Si hubiéramos sabido manejar mejor los binoculares, tal vez habríamos podido enfocar más el rostro, pero no supimos cómo, sin perder la imagen. Al menos 2 de nosotros confirmamos que lo que Javier había advertido desde antes, cuando apenas subíamos al mirador, era real. De hecho, era mucho más aterrador de lo que habíamos imaginado por su descripción. Si por mí hubiera sido, le habría dicho que tomara sus cosas y se fuera a casa, mientras nosotros hacíamos lo mismo. En lo personal, con lo que había visto y oído hasta ese punto, ya tenía razones de sobra para no querer pasar ni un minuto más en ese lugar. Pero como ya te conté antes, la noche apenas comenzaba. Rodrigo regresó minutos después. Venía tan alterado que apenas podíamos entenderle. Al mismo tiempo, nosotros tratábamos de explicarle lo que le estaba ocurriendo a Javier allá en el cementerio, pero el radio seguía sonando, lleno de interferencias y voces superpuestas, y no podíamos concentrarnos lo suficiente para entendernos entre todos. Finalmente logramos calmarnos y comunicarnos mejor. Rodrigo nos contó que el camino de regreso había sido bloqueado por árboles caídos, pero lo que más le inquietó fue que no vio a nadie cerca ni escuchó nada más. El ambiente era tan tranquilo que le pareció extraño, inquietantemente tranquilo. Después fue nuestro turno de hablar. Le explicamos a Rodrigo lo que habíamos visto flotando cerca de la tumba, aunque ya hacía un buen rato que la cabeza aterradora había desaparecido. 2 de nosotros le describimos el lugar con detalle, con la esperanza de que él también pudiera encontrarlo con los binoculares, pero nunca lo vio. Lo que Sergio vio fue a una figura entre las lápidas, observando fijamente a Javier como si lo estuviera vigilando. Aquella persona estaba recargada en una esquina del mausoleo, asomando la cabeza con cautela, intentando mantenerse fuera del campo de visión de Javier, quien, por cierto, le daba la espalda. Le avisamos por el radio pero no reaccionaba. Tal vez se había quedado dormido. Él estaba mejor preparado que nosotros. Llevó una colchoneta y una cobija, así que seguramente no pasó frío como nosotros. Quizá apagó el radio o simplemente estaba profundamente dormido porque nunca respondió a nuestras advertencias. Justo en ese momento, la figura salió de su escondite y comenzó a caminar directamente hacia él. Había que tener buen pulso para no perderla de vista a través de los binoculares. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que no era el único ser acechándolo. Había otras 2, no, 3 figuras más. Al mirar en diferentes direcciones, logré distinguir aún más presencias. Eran personas o lo que quedaba de ellas. No había otra explicación más que estábamos viendo muertos, especialmente por lo que ocurrió después. Seguimos insistiendo, por radio sin éxito. Sergio incluso gritó. Aunque no sabíamos si su voz alcanzó a llegar hasta Javier, él ni siquiera se inmutó.
Las figuras seguían acercándose cada vez más. Todos queríamos usar los binoculares al mismo tiempo. El que los tenía narraba nervioso lo que veía, cómo se aproximaban lentamente hasta que se agacharon. No para tocarlo, sino para hablarle al oído. Ya te dijeron que no debes estar aquí de noche. Todos escuchamos esa frase, justo después de que Rodrigo dijo por radio que las figuras se le estaban echando encima a Javier. Los 6 que estábamos ahí, oímos exactamente la misma voz, pero justo al oído, como si alguien estuviera parado a nuestro lado. Instintivamente, todos reaccionamos igual. Lanzamos la mano hacia atrás, nos encogimos y nos apartamos. Rodrigo fue el que más se alteró. Él estaba viendo en suspenso lo que esas figuras estaban por hacerle a Javier, el que había perdido la apuesta. Su reacción ante esa voz fue lanzar los binoculares. Eran sofisticados, de esos que parecen costosos, quizá de fabricación alemana o de algún otro país lejano. El impacto los partió a la mitad y estrelló los lentes. Desde ese momento, perdimos de vista tanto el panteón como a Javier. ¿Todos lo oyeron?, preguntó una voz por la radio segundos después, pero esa voz no era la de nuestro amigo y tras eso, el radio quedó en silencio para siempre. Pasado un rato, dejamos de preocuparnos por Javier, empezamos a preocuparnos por nosotros mismos. La verdad, el sitio donde estábamos era mucho más solitario y tenebroso que el cementerio. El castigo, en realidad, nos había tocado a nosotros. El resto de la madrugada volvimos a oír árboles cayendo. Escuchamos los lamentos de la Llorona, pero esta vez más cerca. Otra vez nos apagaron la fogata, aunque Rodrigo logró encender una nueva. Aquí hago un paréntesis para contarte algo raro. Cada vez que encontrábamos un montón de madera seca, Chato la usaba para prender el fuego, pero al poco rato aparecía otra pila. Eso nos permitió encender 3 fogatas. Nunca supimos quién apagaba el fuego, quién cortaba los árboles o qué era aquello, porque al amanecer el camino estaba libre. No había troncos bloqueando el paso. Vimos más cosas sin explicación. Claro, aunque Rodrigo juraba que el sendero había quedado completamente bloqueado, lo confrontamos por mentir, pero no podíamos descartarlo del todo. Escuchamos los golpes, los árboles al caer. Sin embargo, en la mañana no había ni una sola huella, ni ramas partidas, ni señales de impacto. Cuando salió el primer rayo de sol, decidimos bajar. Con una lámpara habríamos podido descender sin problemas. Algunos estaban molestos, otros, como yo, sentíamos que, pese al miedo, habíamos vivido algo único. Al llegar a la colonia, Javier se delató sin querer. Nunca se enteró de que habíamos perdido los binoculares. Nos pidió disculpas. Resulta que había llegado a casa de Adrián, a eso de las 2 de la mañana, pensando que nosotros habíamos hecho lo mismo, porque no creyó que en serio nos quedaríamos toda la noche allá arriba. Se fue del cementerio sin que lo notáramos antes de que perdiéramos los binoculares. Enrolló su colchoneta, la cubrió con la cobija para simular que seguía dormido, apagó el radio y lo dejó sobre una tumba. Le dejamos de hablar por un tiempo, pero al final se nos pasó. Al principio era un tema difícil de tocar. Lo pasamos muy mal, pero después se volvió una historia que nos gusta contar porque todos fuimos testigos, porque a todos nos pasó algo. Fue, sin duda, una de las mayores aventuras que vivimos en el Cerro de la Estrella, donde nacimos y crecimos. Rodrigo nos contó después que le platicó todo a su tío, y éste le respondió algo inquietante, que ya le había advertido que no fuera de noche. Le confesó que él también había visto esa cosa en el cerro, y que quienes trabajan en la vigilancia, tanto en lugares apartados como en zonas urbanas, con frecuencia ven criaturas, seres espantosos que habitan en los sitios solitarios. Música. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Eric Alán, y soy de la Ciudad de México, específicamente de la delegación Iztapalapa. Actualmente tengo 23 años. Lo que les voy a contar le sucedió a mi papá hace aproximadamente 12 años, pero aún hoy, cuando lo recordamos, nos recorre un escalofrío por el cuerpo.
Mis padres se dedican al negocio de los antojitos mexicanos, el cual llevan trabajando desde hace más de 25 años. Como sabrán los que viven en Iztapalapa, cada año durante Semana Santa se realiza la representación de la crucifixión de Cristo en el Cerro de la Estrella. Es importante mencionar que en ese entonces la feria se colocaba más cerca del panteón que hay por ahí, aunque años después la reubicaron. También se instala una feria sobre Calzada Ermita Yalapa durante esos días. Pues bien, en esa feria, que dura 2 días, mis padres consiguieron un lugar para trabajar. El jueves lo pasaron sin novedad. Fue un día pesado, ya que comienzan desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Al terminar, como en muchas ocasiones anteriores, alguien tenía que quedarse a cuidar el puesto durante la noche para evitar robos. Esa vez, como siempre, mi papá fue quien se quedó. Mi mamá regresó a casa a descansar porque el viernes sería aún más pesado debido a la cantidad de gente. Durante la madrugada mi papá notó que ya no había nadie en los puestos ni en la feria, salvo un señor que se encontraba justo enfrente haciendo pulseras para vender. Al verlo despierto, mi papá le ofreció usar una de las mesas de nuestro puesto para trabajar con sus piedritas e hilos, a lo que él aceptó. Se sentaron a platicar un rato, pero como a la 1 de la mañana el cansancio lo vencía, así que le pidió al señor que si se iba, por favor lo despertara. Luego se acomodó bajo la mesa con unas cobijas y se dispuso a dormir. Apenas habían pasado 20 minutos cuando empezó a escuchar voces. Al principio no les dio importancia. Pensó que alguien se había acercado a platicar con el señor de las pulseras. Sin embargo, las voces seguían, una de hombre, la del señor, y otra de mujer, muy chillona. Mi papá se asomó por debajo de la mesa y se sorprendió al ver al señor platicando con una mujer. Lo que lo inquietó no fue que hablaran, sino la apariencia de ella. Salió y se sentó en un banco junto al hombre para verla mejor y escuchar su conversación. La mujer vestía un vestido negro que le llegaba a los tobillos. Llevaba un sombrero oscuro, tenía cabello negro, una verruga junto a la nariz y una nariz puntiaguda. Parecía de mediana edad y empujaba un carrito de supermercado con una olla de café y una cajetilla de cigarros pegada a un lado. Su risa era muy chillona, igual que su voz. Cada cierto tiempo volteaba hacia la izquierda o derecha y gritaba, «cigarritos, café». Su voz era tan aguda que ponía los pelos de punta. Cuando mi papá se sentó, ella le dijo, «Hola, mucho gusto, qué bueno que te acercas». Mi papá solo sonrió algo desconcertado. Ella continuó, «Por alguna razón nos encontramos los tres aquí. Todo tiene un destino y un porqué. Sé que ustedes me necesitan». Mi papá no entendía nada, así que solo le preguntó, «¿Qué podríamos necesitar de usted? Ni la conocemos». Ella respondió, «Mi trabajo es hacerle saber a las personas cuando tienen dones que deben compartir. Tú tienes uno muy particular, pero no lo has podido liberar». Le preguntó si alguna vez había soñado con personas conocidas que aparecían como animales. Mi papá solo asintió. «Eso es porque tú puedes ver a las personas tal como son, sin máscaras ni disfraces», le dijo. Luego le dio la dirección de un templo cerca del Zócalo, donde según ella, podían ayudarlo a desarrollar ese don. Esa dirección se perdió tiempo después, cuando le robaron su cartera. Mi papá, aún confundido, volteó a ver al señor de las pulseras, quien tenía una expresión similar, desconcierto y miedo. Poco después empezaron a escuchar más voces. Era como si una multitud se acercara entre los juegos apagados de la feria. La mujer volvió a gritar, «cigarritos, café», y de entre las sombras comenzaron a acercarse 7 mujeres, pero no caminaban. Parecían bailar o flotar. Eran mujeres muy obesas, vestidas con colores llamativos y vestidos rectos. Lo más perturbador es que cada vez que daban un salto, sus cuerpos se deformaban como gelatina. Iban riéndose como si algo muy gracioso hubiera pasado, pero sus risas eran grotescas, parecidas a las de focas. Se detuvieron frente a la mujer, pidieron café y siguieron su camino como habían llegado, riendo y deformándose con cada paso. Cuando las risas se extinguieron en la distancia,
Mi papá le preguntó a la mujer qué había pasado. Ella simplemente respondió, solo les vendí unos cafés. Mi papá, cada vez más nervioso, cerró los ojos con fuerza y los volvió a abrir, esperando que todo hubiera sido producto del cansancio. Pero ahí seguía la mujer mirándolo fijamente, y el señor de las pulseras, ya sin trabajar, con la mirada perdida. Entonces escucharon pasos. Esta vez no eran risas, solo pasos firmes y pesados. De entre los juegos salieron 3 jóvenes, 2 hombres y una mujer, todos muy pálidos. Llevaban ropa con temática rockera, jeans y camisetas. Uno de ellos, con chamarra de piel y botas, fue el que se acercó y le dijo a la mujer, «Manita, regálame un cigarro». Ella respondió, «No se regalan, se venden». El joven insistió, «Pero...». Mi papá intervino, «Ya escuchaste, si quieres uno tienes que pagar». El muchacho lo miró con una expresión vacía y dijo, «Es que me acaban de balacear». Y se subió el pantalón, mostrando un boquete en la pierna como de escopeta. Era un agujero enorme. Imposible que alguien caminara con algo así. Luego bajó el pantalón, tomó el cigarro que la mujer finalmente le dio, lo encendió y se fue con sus compañeros. Entonces la mujer del café se despidió. «Ya es hora de irme», dijo. «No olvides visitar ese lugar». Y se alejó repitiendo su frase, «Cigarritos, café». Mi papá y el señor de las pulseras se miraron y empezaron a comentar lo ocurrido todavía en shock. Mi papá ya no pudo dormir. Esperó a que dieran las 5 de la mañana, tomó un taxi y se fue a casa, dejando al otro hombre a cargo del puesto. Al llegar, mi mamá lo vio pálido. Él no quiso decir nada al principio. Solo se bañó y durmió hasta las 10 de la mañana. Ya de camino al puesto, le contó todo entrecortado y pidiéndole que le creyera. Mi mamá, que es muy escéptica, fue a confirmar con el señor de las pulseras y él le corroboró cada palabra, cada descripción de aquellos seres o lo que hayan sido. Tiempo después, mi papá investigó la dirección que la mujer le dio. Resulta que en ese lugar hubo hace más de 70 años un templo dedicado al ocultismo y prácticas de magia. Ya estaba cerrado desde entonces. Ya era bastante noche, cerca de las 11, cuando abordé el metro en la estación Garibaldi. El trayecto hasta mi casa era largo, pues debía recorrer toda la línea. Mi destino final era la estación Constitución de 1917, y aún después tendría que tomar un microbús para acercarme a casa. Los vagones iban casi vacíos, lo normal para una noche entre semana. En el que subí, solo había 5 personas más. Me senté alejado justo en los asientos del centro. Como suelo llevar algo para leer, saqué un libro y me sumergí en la lectura. Las estaciones pasaban lentamente. El tren avanzaba con lentitud, probablemente por las lluvias. Poco a poco los pasajeros fueron bajando hasta que quedé completamente solo. Al llegar a la estación Apatlaco, ya casi eran las 11:30 de la noche y aún faltaban unas 7 estaciones. Sabía que no alcanzaría micro, así que tendría que buscar un taxi. Para distraerme, decidí seguir leyendo. Fue entonces cuando, al abrirse las puertas, subieron 3 mujeres muy atractivas. Una de ellas llevaba un niño en brazos. Llamaban mucho la atención por su belleza y figura. Una en particular, de piel clara y cabello castaño claro, se sentó justo a mi lado. Desde el principio sentí algo extraño, una vibra incómoda, pero no le di importancia y seguí con mi lectura. Las 3 comenzaron a platicar y reírse con mucho escándalo. De pronto, la que estaba junto a mí me preguntó qué estaba leyendo. Le dije que era un libro sobre la conquista de México de Bernal Díaz del Castillo. Se rieron de nuevo y la misma chica me dijo con tono burlón, «Yo tengo un libro mucho más interesante que ese. Se llama El libro de San Cipriano. Si quieres, ven a nuestra casa y te lo presto». Soy alguien muy desconfiado, así que amablemente le agradecí, pero le dije que no podía. Cuando llegamos a la estación Escuadrón 2011, subieron 4 personas más. 2 hombres, una chica joven y una señora mayor. Lo raro fue que al vernos tomaron una actitud de alerta, se sentaron lejos de nosotros y comenzaron a murmurar entre ellos.
Mientras tanto, las 3 mujeres insistían en que las acompañara, que me prestarían el libro y que podríamos pasar un buen rato. Rechacé invitaciones con cortesía, diciéndoles que estaba cansado y solo quería llegar a casa. Justo cuando nos aproximábamos a la estación Cerro de la Estrella, se levantaron y la que más me había insistido me miró fijamente. Con una sonrisa burlona me dijo: «Nos volveremos a ver». Las puertas se cerraron, el tren continuó su marcha, y fue entonces cuando uno de los chicos que había subido se acercó y me preguntó con extrañeza: «¿Por qué hablabas con esas señoras tan horribles?». Me quedé sorprendido. Yo vi a 3 mujeres jóvenes y hermosas. Les dije eso, pero todos los demás me aseguraron que no era así. Según ellos, eran mujeres de apariencia descuidada, feas, gordas y malolientes. Incluso la chica mencionó que una de ellas llevaba cargando un perro espantoso. Yo no vi nada de eso. En medio de mi confusión, la señora mayor se acercó a mí y con mucha seriedad me dijo: «Ten mucho cuidado, hijo. Esas 3 eran brujas, querían llevarte a la cueva del cerro, seguramente para ofrecerte en sacrificio». No dije nada. Bajamos todos en la terminal. Por curiosidad investigué después y descubrí que, efectivamente, en el Cerro de la Estrella se han encontrado rastros de rituales. Algunos aseguran que son satánicos, con restos de animales sacrificados y objetos relacionados con brujería. También hay leyendas sobre bolas de fuego que aparecen en las noches. Se habla de una cueva cerrada al público, pero los pobladores aseguran que las brujas conocen una entrada secreta por donde llevan a sus víctimas para sacrificios al Señor de las Tinieblas. No sé si todo eso sea real, pero el encuentro con aquellas 3 mujeres me dejó muchas dudas. Y cuando pienso en lo que pudo pasar si hubiera aceptado su invitación, sinceramente creo que tuve mucha suerte. Buenas y terroríficas noches.